Una disculpa, se me paró el video, no sé cómo se apretó el botón de pausa para continuar. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema entonces de probabilidad con, por ejemplo, una investigación metodológica? Pues bueno, por ejemplo, aquí tengo mi polígono, ¿no? Este plano es del valor de suelo y aquí si vemos en el pie de plano, no sé si alcancen a apreciar, dice, ¿no? Costo, ahí no se alcanza a ver, déjenme mover tantito la pantalla, ahí está. Costo aproximado por metro cuadrado, 132 no, 1,321,52 pesos en este de aquí. Y se dispara hasta, bueno, más bien disminuye hasta 1,000 pesos, ¿no? Hay uno de 1,800, tienen diferentes valores. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con el estudio de probabilidad? Bueno, ya vimos las operaciones de conjuntos, ¿no? Tenemos diferentes conceptos, tenemos la intersección, unión, diferencia, etcétera. Aquí, si por ejemplo utilizamos la diferencia para estudiar aquí en nuestro polígono el valor del suelo, pues podemos hacer una operación, ¿no? Que traducido esto, por ejemplo, en el polígono, que esta parte del valor 5, 3 y 4 no se van a utilizar porque nada más se van a utilizar la diferencia, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, 8 y 9, que podría traducirse como este sector de la población. Utilizando este tipo de operaciones, por ejemplo, la de conjunto, la de intersección, podemos nada más enfocarnos en ciertos aspectos de nuestro polígono o en ciertas partes. Esto es con pues estudios de probabilidad y estadística. Entonces, el gobierno utiliza mucho este tipo de estudios, como les dije, para desarrollar proyectos, pero se tienen que justificar, ¿no? O sea, no es nada más hacerlos por hacerlos. Entonces, más adelante vamos a aterrizar esto con este tipo de planos. Se los voy a dejar en una tarea para el día de mañana. Bien, continuando con este tema, el de la tesis. Aquí tenemos, por ejemplo, vialidades, etcétera, ¿no? Valor de las poblaciones, esto. Aquí se utiliza, por ejemplo, información importante que se ve en la página del INEGI. Por ejemplo, número de habitantes, composición familiar, número de viviendas requeridas, número de viviendas existentes y superávit, es decir, los sobrantes, ¿no? O lo que queda. Y aquí se tiene todo un estudio de investigación, por ejemplo, cuántos jardines son, su nombre, la localización, su superficie promedio, eh, número de habitantes, no, perdón, número de usuarios, por ejemplo, las USBs que son los salones, o son 10 usuarios por un salón, ejemplo, ¿no? En turno matutino, etcétera. Entonces, bueno, aquí se ve todo esto de aquí, toda esta información, y esto nos ayuda a determinar qué déficit tenemos, por ejemplo, traducido en hospitales, en escuelas, en centros comerciales, en tiendas, etcétera. Y con mi déficit, entonces, se va a traducir en un proyecto arquitectónico que fue el que yo tuve. Aquí, por ejemplo, en esta sección de mi polígono me faltaba una preparatoria. Entonces, hay que investigar qué tipo de preparatorias hay, qué tipo de necesidades hay aledañas, y lo que yo desarrollé gracias a este resumen fue un se me fue el nombre, una preparatoria, un centro de bachillerato tecnológico, pero con especialidad en agropecuario, ¿no? Este es mi proyecto general. Este plano se llama plano de conjunto, en donde se ven todos los conjuntos, losas, y como si fuera el primer corte de mi proyecto, ¿no? Cada una de estas partes pues se desarrolla de forma específica y obviamente lleva su justificación, ¿no? Tipo de, bueno, aquí por ejemplo función, características espaciales, métodos de construcción, diagrama de flujo, mobiliario, operarios. Todo esto para un proyecto completo, y algo muy parecido a esta tesis es lo que se desarrolla cuando se hace una licitación del gobierno para hacer un proyecto, ¿no? Y al final de cuentas, cuando ya tienen el proyecto establecido, se hace licitaciones para ver qué constructora lo puede hacer con mejor calidad, a menos precio, y obviamente pues el tiempo también tiene que ver, ¿no? Con esto. Aquí obviamente pues también es el cálculo, pero ya esta es otra parte de la ingeniería, ¿no? Instalaciones, etcétera.
Espero que esto les haya dejado un poquitito más claro. Ahorita les voy a dejar hacer un ejercicio no para hoy, sino para el día de mañana, para que puedan desarrollar estos ejercicios que vimos la clase pasada, pero ya traducido a un polígono. Y también el día de mañana les voy a dar las respuestas al polígono, a los ejercicios, perdón, que vimos en la clase pasada para ver si realmente los efectuaron bien.